Vale, vamos, ya empezamos otra vez. Ahora sí. Shabbat Shalom otra vez. Bueno, pues tuvimos un pequeño problema con el audio, que el micrófono no respondió, y vamos a grabar con el audio del móvil, normal, ¿no? Como siempre se hace antes. Yo creo que se va a escuchar bastante bien. Aparte que tengo la voz así un poquito fuertita, ¿no? Entonces, decíamos que conforme a lo que habíamos hablado en el estudio anterior de la semana pasada, con respecto a lo que son las fiestas que están por venir, que es la fiesta de Pesaj y panes sin levadura, creí oportuno que, como les había comentado la semana pasada, estudiáramos con respecto a lo que es la levadura, a cómo la levadura dentro del ser humano o del hombre se manifiesta, ¿no? Y cómo es que esta levadura afecta en la vida diaria de la persona, ¿no? O cómo es que se manifiesta. Entonces, primero que nada vamos a ir a Levítico 23. Levítico 23. Y vamos a ir al verso 6. Permítame un segundito. Ok. Y vamos a leer del 6 al 8. Y esto no es otra cosa más que en nuestro libro de Levítico o de Vayikra, donde está señalizada la fiesta de panes sin levadura. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor a Adonai. ¿Por qué hacemos esta fiesta? En honor a Adonai, ¿no? No es en honor a nada más ni nada menos que en honor a Adonai. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego. ¿Hoy nosotros presentamos ofrendas por fuego? No. ¿Por qué? Porque las ofrendas por fuego, ¿qué eran? Pues el olam, ¿no? Que el animal completo se ponía en el altar después de haber sido sacrificado y se consumía completo, que era aroma fragante a Adonai. Bueno, pero nosotros no hacemos ya eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto, como dijimos la semana pasada, ya se llevó a cabo y nuestro sumo sacerdote lo hizo una vez y para siempre, y el sacrificio es eterno y el sacrificio es perfecto y no requiere más, ¿no? Entonces, nosotros no haremos ofrendas por fuego. Cuando venga la oportunidad que se nos requiera y se nos pida realizar la mitzvah de las ofrendas por fuego, ¿qué hacemos? Presentamos a Mashiach, ¿no? Levantamos nuestros brazos, presentamos a Mashiach, que es quien hizo ya esa labor, ¿no? Y el 7º día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán nada ni ningún trabajo. Bueno, lo que está diciendo es que el primer día es un Shabbat alto, un Shabbatón, y también en el último día tendremos un Shabbat alto. Durante la fiesta de los 7 días sí podremos trabajar, sí podremos hacer actividades normales. Lo único que no podremos hacer, ¿qué dice? Es comer leudado. Nada leudado, no solo pan, sino nada leudado. Por ejemplo, el vino común y corriente, nada, no se puede consumir. Porque normalmente en el proceso del vino se ocupan levaduras para acelerar el proceso de fermentación del mismo. Hay algunos vinos que, por cierto, son siempre muy caros, muy caros, que te juran y te garantizan que no ocuparon ningún tipo de proceso y que normalmente se pueden usar como si fuera vino kosher. Lo que yo recomiendo siempre es comprar un vino kosher, que esté certificado para esa fiesta, ¿no? O que diga que es kosher para Pesaj, porque no es solamente ver que el vino sea kosher, sino kosher para Pesaj. ¿Por qué? Porque puede haber sido certificada la elaboración de ese vino por un rabino y por el proceso que se llevó a cabo en toda el orden que debe llevar, pero se leudó, porque no era para Pesaj. Entonces tenemos que verificar que sea vino para Pesaj, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué es la levadura en nuestra vida diaria? Yo pregunto esto porque la vez pasada hablamos sobre la levadura y de cómo es que se hace esta levadura, cómo se genera esta levadura en lo natural. De hecho, inclusive hablamos del hametz, ¿no? Que era esta levadura nueva que se hace con la simple descomposición u oxidación que hay cuando tú mezclas harina y agua.
ya después de 18 minutos hay hametz, ¿no? Y la levadura vieja. ¿Se acuerdan cuál es la levadura vieja? Pues la que tiene un fermento de más de 48 horas. Que es esa que tú ocupabas y guardabas para que cuando querías hacer crecer el pan, la usabas un poquito de levadura, leudaba toda la masa que tú quisieras que fuese, ¿no? Con tantita, con poquitita, con casi nada de levadura o con casi nada de ese proceso de descomposición, porque es lo que es la levadura, ¿no? Con eso se contaminaba toda la masa. Ahora, entendamos algo. Esta contaminación para un panadero es buena, ¿no? Esta contaminación para un panadero es necesaria. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir que su masa pequeña crezca y se pueda hacer el pan. Pero ¿cómo es que esta levadura la vemos identificada en nuestra vida diaria? ¿Cómo identificarla? ¿No? Y vamos a empezar a ver una serie de situaciones que empiezan a formar parte de nuestro entorno, de nuestro día a día, pero que en gran parte empiezan a formar levadura, o empiezan a ser las veces de la levadura que empieza a leudar nuestra vida. Yo les pongo como ejemplo algunos puntos. Tradiciones humanas mezcladas con la verdad, ¿no?, de la palabra, que forman otra cosa nueva. Tradiciones humanas, ¿no? Por ejemplo, no quisiera yo meterme mucho en este rollo, pero el pueblo judío. El pueblo judío, para cumplir con la Torá, ha generado un montón de tradiciones que no van en concordancia ya con ni siquiera de lo que dice la Escritura, pero que ellos hacen para cumplir con tal o cual ordenanza que ellos creen que debe ser cumplida, o con la intención de cumplir con los mitzvot o los mandamientos, ¿no? Por eso cuando llega y les dice el Señor del lavado de manos hasta los codos, pues esa es una tradición, es la halajá judía, eso forma parte de lo que es ¿cómo se llama? La tradición judía, o la ley oral, o la ley judía, que ahora es el que se nos conoce como Talmud, pero que en realidad no cumple con la expectativa, porque al final, si tú no cumples con esta ley puesta por hombres, entonces ya se genera toda una situación en medio de ello. ¿Qué otra forma de saber que se ha leudado lo espiritual? Bueno, pues hay que voltear a ver la Iglesia Católica. Bueno, no quisiera, te digo, meterme mucho en este rollo, pero pues tú ves cómo se tomaron verdades bíblicas para después convertirlas en verdades humanas. El día de descanso, el día de Shabbat, cambiado al domingo, por ejemplo. Una tradición que ¿de dónde surge? Bueno, pues surge de un hombre que decide hacer que esto sea así. No viene divinamente mencionado en ningún lado, no hay un cambio. De hecho, hay escritos que existen hasta el día de hoy que certifican cuándo fue que se hizo ese cambio y por qué se hizo. Pero no tiene nada que ver con la verdad bíblica. Pero está ahí, leudando, de alguna forma. ¿Puedes apagar en la cocina ¿no? Leudando, convirtiendo en algo que está limpio, puro, sin defectos, sin mancha. ¿Es el de hasta acá? No, el de hasta allá, abajo. ¿Aquí? Sí, de ese lado, pero abajo. Es un botoncito nada más. No, el otro. Ese mero. Gracias. ¿Sí? Ah, bueno, mira, es que yo escuchaba como que estaba encendido. Perdóname. Perdona, es que tiene siempre un zumbido ahí que me saca un poco de onda. Entonces, vemos cómo estas tradiciones, estas cuestiones que se mezclan con un poco de verdad, terminan por ser cosas que te separan. O sea, estas tipos de situaciones terminan separándote de la verdad. Y es importante que nosotros podamos mirar estas cosas, porque esto es algo que en verdad nosotros va a ser determinante en nuestra vida. Un montón de tradiciones que no van en función a lo que dice la Escritura, pero que sí leudan nuestra manera
de vivir y nuestra manera de actuar, y que nos puede llevar inclusive hasta separarnos de la verdad, ¿no? Les pongo yo aquí, todo lo que se agregue a la verdad, todo lo que se mezcle para descomponer la pureza de la verdad, eso es levadura, ¿vale? En la vida del ser humano, todo lo que se agregue a la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Claro, Yehoshua HaMashiach es la verdad. Y Yehoshua HaMashiach es no otro más que ¿quién? Hashem, Dios, ¿no? ¿Y Hashem qué nos entregó? Su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos la Torá, o lo que conocemos como la Biblia, el Pentateuco, el Tanaj, como quieras llamarle, ahí está la verdad implícita, ¿no? Porque en esas palabras, en esos capítulos y en esos libros se habla de ¿quién? De Mashiach. De Mashiach, ¿no? De Mashiach. Entonces, nosotros tenemos que observar que la verdad es Él. Y todo lo que se ha agregado a esa verdad es levadura. Otro ejemplo. Cuando tú tienes, ¿qué es lo que dice la Torá de la murmuración? Que es un pecado. Pero ¿qué pasa si yo justifico esta murmuración con algún argumento que la pueda hacer parecer válida? Porque en realidad no murmuré, yo dije una verdad, pero, ¿no? La Shon Hara, la lengua que va y dice mentiras o que murmura. Y cuando nosotros intentamos que esto parezca como algo que no es, pero que en realidad es un pecado, hay levadura de por medio. Y hay pecado en ello, ¿no? Les pongo yo aquí, las tradiciones humanas son levadura. Claro, no todas las tradiciones, porque algunas tradiciones no son malas, ¿no? Algunas tradiciones surgen como el pasar del tiempo de una actividad que se llevó a cabo. Pero cuando éstas van en contra de lo que dice la verdad y la voluntad de Adonai, entonces se descompone, ¿no? Se corrompe, se deteriora y corrompe el orden perfecto de la voluntad de Hashem. Esa es la forma en que nosotros vamos a descubrir que hay levadura o no en algo. ¿Va en contra de la voluntad de Adonai? ¿Esto está en concordancia con lo que nuestro Señor dice en su palabra? Bueno, sí, de alguna forma, pero nada. Ya hay levadura. Todos estos procesos, no quiero hablar mal de nadie, sino, hay que decir las cosas como son. Todos estos procesos pseudobíblicos que se han querido adaptar a la modernidad, de que si los reformados dijeron esto, que si los calvinistas dijeron lo otro, que si todos estos procesos de cambio que se tuvieron que adaptar en la escritura para poder sustentar todas estas teologías, están rompiendo la integridad propia de la palabra. Y ahí hay levadura, como lo quieras ver. Por eso, cuando nosotros llegamos a la posición o a la bifurcación o a este punto de inflexión, lo recuerdo bien, como antes de que fuéramos iglesia inclusive, Zuli puede estar también ahí presente porque Zuli está desde aquellos días con nosotros, y nosotros llegamos a la conclusión de decir, ¿qué vamos a seguir? ¿A quiénes vamos a seguir? ¿A los padres de la Reforma? ¿O a la iglesia del primer siglo? ¿No? Bueno, pues nuestra decisión fue claramente y seguir no hacia los padres de la Reforma, que hicieron reformas de lo que se creía 1900 años después de Cristo, sino más bien a los que vivieron conforme a lo que el Señor les había enseñado los 100 primeros años de la iglesia, a la que le llaman, ¿cómo se llama? La iglesia primitiva, ¿no? Que primitiva no tiene nada. Hoy es más primitiva la iglesia del día de hoy, por todo lo que es, cómo se comporta, que la iglesia del primer siglo, ¿no? Que era pura y que practicaba las formas conforme lo que habían conocido y había sido enseñado por nuestro Señor Yehoshua, ¿no? Entonces, tradiciones que esclavizan al hombre a vivir una vida disoluta. Y vas a decir, ay, qué exagerados, te estás pasando, brother. Vas a ver que no. Vas a ver que no. Una vida disoluta, miserable,
llena de pecado, ¿no? Y de ir en contra de la voluntad de Dios. Y este pecado termina por llevarnos a una vida que infringe la autoridad de Dios una y otra vez. Y mira, no me quiero meter en mucho rollo, pero ni quiero que al rato tener a medio mundo encima, ¿no? Pero si pensamos en el domingo, conforme a lo que es el día para guardar y el día para honrar a Adonai, ¿qué pasa con quien enseña que el domingo es el día y que no debemos guardar el Shabbat? Bueno, pues muy fácil, no lo digo yo ni lo dice nadie, lo dice Éxodo 24. ¿Qué dice Éxodo 24? ¿No? Guarda el Shabbat, no hay más. Y si yo te enseño que tú no tienes por qué guardar el Shabbat, porque el Señor ya vino y abolió eso, entonces estoy siendo de tropiezo para ti, y entonces va a haber vida, en tu vida va a haber pecado, va a haber infracción, ¿no? Y tú vas a ver entonces cómo lo que les acabo de decir no está tan lejos de la realidad, ¿no? Una vida disoluta, llena de pecado, que va a traer miseria espiritual. En contra, ¿no?, de lo que el Señor dejó establecido. ¿Me entiendes? Y así, detalles tan pequeños como la propia cena de Pesach, ya lo vamos a ver ahorita también eso, ¿no? Que son detalles que han ido queriéndose transformar y cambiar a las maneras de la mente y el pensamiento humano, pero que terminan por ser no otra cosa que una levadura que leuda, y levadura vieja aparte, ¿no? Vieja, como dicen los jarochos, ¿no? Una levadura vieja que lo que hace es leudar de manera rápida, porque no sé si tú lo sabes, pero hay de levaduras a levaduras, ¿eh? Una levadura que no es tan buena, pues no infla tanto ni tan rápido, pero de esas que sirven para leudar de manera eficaz, en menos de lo que canta un gallo ya tienes leudado. Bueno, pues esta levadura es así, la que va corrompiendo al creyente de lo que debería. Ahora, hay muchos creyentes que no saben de lo que se está hablando. Ellos creen que están haciendo lo correcto y van conforme a la voluntad de Adonai, porque así han sido enseñados. Pero eso no significa que así deba ser. Porque la Torá, la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, como todos los profetas, están ahí para que cualquiera que tenga acceso a ellos los lea y descubra lo que un día, como nosotros que empezamos a leer de manera consciente y de manera conforme a lo que Adonai nos había indicado, Levítico, y ahí bueno, pum, rompió con todo lo que había, las estructuras que había en nosotros, y entonces decidimos empezar a caminar sin nadie que nos dijera es que tienes que guardar Shabbat como si fueras un judío. Nada. Nosotros empezamos a guardar Shabbat, empezamos a guardar las fiestas, empezamos a dejarlo de comer lo que no se comía, porque Levítico nos lo enseñó. Ya después, con el tiempo, como a los 6-7 meses de que empezamos con esto, fue que nosotros buscamos a alguien que dijera, decir, ¿qué estamos solos en el mundo haciendo esto o qué? Debe haber alguien más allá afuera haciendo esto como nosotros. Y ya fue que encontramos a Jim Staley, a Michael Rood en su momento, que él enseñaba también estas cosas, que eran los famosos, ¿no? Otros encontraron a Joseph, que yo jamás tuve contacto con él. Al final después también conocimos a Haber Eric y descubrimos que había un montón de hermanos que también como nosotros estaban haciendo lo mismo. Pero a nosotros no se nos fue enseñado a través de que alguien viniera y nos educara con esto. Aprendimos leyendo la Escritura. Todavía me acuerdo, y Zuli puede hacer, certificar eso, que muchos hermanos que se juntaban con nosotros nos dijeron, hermano, usted se está volviendo loco. Hermano, usted se está desviando, se me está yendo por otro lado. ¿Sí o no? ¿No? Solito se acuerda, ¿no? No, ¿sabe qué, hermano? Que yo creo que si usted sigue así, pues entonces ahí muere. Y pues ahí muere. Porque lo que dice la Escritura es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Y entonces pudimos encontrar y pudimos ver que había un montón de levadura que nos había venido leudando durante todo ese tiempo. Y todo el que llega a guardar Torah, y yo voy a decir raíces hebreas porque yo no estoy de acuerdo con eso, no, es guardar Torah, ¿ok? Porque se trata de la Torah, no se trata de raíces hebreas o de raíces ¿qué? ¿No? Porque Abraham no era un hebreo, Abraham era un caldeo. ¿No? No, porque tampoco es judaísmo, porque nosotros estamos guardando Torah, ¿no? Las instrucciones de Dios, no judaísmo,
no judaísmo, no nada que ver con nada de estas cosas, sino guardamos Torah. Y todo aquel que llega a guardar Torah, entonces en ese momento se encuentra en que debe de empezarse a deshacer de un montón de levadura que no sirve, que le mantiene gordito, gordito, gordito espiritualmente, así, mira. Pero un charito de un montón de gas que no sirve, que no sale, que no sirve para nada, y que lo primero que debes hacer es pinchar eso, dejar que se vaya todo eso y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, Primera de Juan 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? El que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Wow, esa versión está bien ruda, ¿eh? A ver, otra versión por ahí. Está bueno ese, ¿eh? Es como el otro día, digo, voy a hacer algo, voy a decirlo rápido, ¿vale? Vi una hermanita que recién convertida le preguntaba a una hermana, pues ya que llevaba la palabra, tenía una duda, ¿no? Le preguntaba y mira, le dice, justo está hablando de pecado, ¿no? Y le decía, pues yo cómo puedo, yo no puedo, que ser cristiano es difícil. Claro, cuando recién se había convertido y tenía como la pareja, algo así, como no sé, el enamorado, el novio, lo que fuera. Así es, ¿no? Entonces, cuando caminas, empiezas, el Señor te hace ver la realidad, verdaderamente, cuando el Señor llega a tu vida, pues el Señor trata confronta, contigo, ¿no? Y confronta, claro. Y aunque en el corazón, en la carne, pueda haber ese dolor de que te pueda apartar de que supuestamente amabas, pero no sabes que más quien te ama es Adonai lo primero, y sabes que y confías en Él, le decían, hermana, pero ¿cómo? Es que es difícil ser creyente, es difícil ser cristiano. O sea, probablemente lo que estaba diciendo, es difícil dejar de pecar. Así, y le dicen, es que no es difícil. Yo te voy a poner dos cosas. Le dice, lo que pasa que con nosotros, con los seres humanos, porque somos humanos, aunque cuando conocemos al Señor, el Señor va obrando en nuestra vida, pero cuando no conocemos, o pensamos que conocemos, tú quieres la santidad del Señor, porque el que quiere la santidad del Señor, no puede estar pensando, claro, en que es que no puedo, no. Es que es no difícil. queremos la santidad del Señor. Váyase espiritual y a nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado para guardarlo para Él. Se trata, fíjate que al final siempre decimos que se trata de amor, ¿no? De Dios, ajá. Al final se trata de amor, ¿no? De amor por Adonai. Y ahora lo que ha dicho, ¿no? Al final se trata de amar a Dios. Se trata de amar al Señor por sobre todas las cosas. Y a veces eso es lo que a muchos no les pega, ¿no? No, es que no puedo, es que yo tengo que dejar tantas cosas, es que tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Claro, tienes que dejar de hacer todo eso, porque todo aquel que comete pecado, dice mi versión, infringe también la ley, o sea, la Torah. Además que la misma Torah dice que sus mandamientos no son bravos. Claro. Yehoshua mismo dijo eso, ¿no? Y fíjate, el versículo final dice, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este ejemplo que yo les daba al principio, de hablar de el que asiste un domingo, desechando el Shabbat como el día de descanso, pues está haciendo una infracción de la Torah. Y toda infracción de la Torah es pecado. ¿Hay pecados grandes y pequeños? Decíamos en el servicio del mediodía, ¿no? ¿Qué decíamos? Ese poquito, ¿no? Deshonrar a Dios poquito. Es posible. No es lo mismo que deshonrarle es deshonra, ¿no? Y el pecado es exactamente lo mismo. No hay poquito pecado. El pecado es pecado. Además que el que transgrede uno se hace culpable de todo lo que... Claro. Y ese es el pretexto que a veces se pone. No, es que por eso nosotros, los hermanos que estamos guardando otro tipo de idea, pues nosotros ya no guardamos la ley. A ver, no te engañes. ¿Crees en los 10 mandamientos o no? No, claro, hermanos, entonces guardas la ley, ya. Y si transgredes alguno de ellos, hiciste transgredido de toda la ley. La realidad es que no tenemos por qué abandonar la ley.
Lo que tenemos que hacer es observar que es como una brújula que nos guía a tener una vida correcta, que glorifica a Dios. ¿No? Entonces, he aquí la importancia, les pongo yo, de quitar de nuestra vida todo lo que sea signo de corrupción y por ende de pecado. La levadura leuda, descompone la masa, la fermenta y la corrompe. Eso es lo que sucede. Y el que no lo sepa, pues entérese. Como decíamos la semana pasada, este bichito, que no es otra cosa más que una bacteria, empieza a descomponer de tal forma la masa que empiezan a generarse gases de descomposición y eso es lo que se infla bonito. Y tú te comes tu pan tan rico, inflado, lleno de puro bacteria buena, sana, que sirve para eso, pero esa es la realidad. Por eso el pan sin levadura es un pan que parece una tortilla lisa, porque no tiene ningún tipo. No, el sabor no tiene nada que ver porque el propio trigo tiene un sabor especial, ¿no? Pero a lo que voy es que no tiene ningún tipo de corrupción porque nunca permitiste que se inflara. Pero así es el pecado. Pero el pecado es eso. Así es el pecado. Entra tan pequeñito y si ya no te das cuenta, se venda tus ojos y terminas visualmente muerto. Claro. Lo que veías que estaba mal, pues no, lo ves bien, no, está bien. No pasa porque nada. se corrompe. Porque ya se corrompió. Claro, porque todo pecado es infracción ¿de qué? De la ley, ¿no? Y cuando nosotros vamos infraccionando la ley, estamos corrompiéndonos inclusive en nuestra propia estructura como hijos de Dios. Y se pierde la sensibilidad. Eso, se pierde la sensibilidad y termina, ¿sabes cómo? Cauterizado y diciendo, no, es que yo he visto de verdad, es increíble, pero he visto gente de renombre, de denominaciones ya conocidas, que con toda la insensibilidad del mundo te dicen que tú puedes comer lo que tú quieras, que el Señor santificó todo y que todo es comida. Tú dices, pero ¿de dónde me sacas esto? Entonces debemos entender, ¿no?, que nosotros debemos no permitir una vida leudada. ¿Cómo se ve una vida leudada? Leudada, corrupta. Viviendo el pecado. Con infracción. Sí, pero ¿cómo? Si nosotros tuviésemos que decirlo de alguna forma, Gálatas 5:19 nos lo dice. Vamos a leerlo. Sí. Pues sí. Manchada, sucia, corrompida, podrida, ¿no? Fíjate lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí podríamos poner, manifiestas son las obras del leudo dentro de nuestra vida, o del pecado en nuestra vida, ¿no? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, esa es larga, era la lista, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas o tales cosas no heredarán el reino de Hashem, el reino de Dios. Así es como se ve una persona que vive bajo la influencia del hametz o de la levadura, con una vida de corrupción leudada que va en función a lo que su carne, por eso dice las obras de la carne, porque va en función a lo que su carne pide, y entonces el adúltero justifica su adulterio, el fornicario justifica su fornicación. ¿Me entiendes? El iracundo, yo así es mi carácter, así soy, ¿no? Inclusive el que busca las hechicerías. Hay un montón de formas de buscar hechicerías, ¿eh? Hay hechicerías modernas, el tarot virtual y cosas por el estilo. Todo eso. Estos, ¿cómo se llaman? Los horóscopos y todo eso. Son hechicerías. Al final son hechicerías, ¿no? Proverbios 6, 16 y 19. Proverbios 6, 16 y 19. Y dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, o sea, el orgulloso,
la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si te das cuenta, es la misma aplicación de Gálatas 5:19, pero desde una perspectiva, desde otro ángulo, ¿no? Porque todo aquel que hace lo detestable a los ojos de Dios es quien está corrupto y hace lo que su carne le manda a hacer. El que corre a hacer lo malo, ¿no? El falso testigo, el que esparce mentiras. Hubo un hombre que aborreció la reprensión y se dejó corromper por la mentira de la levadura, del orgullo y del pecado. Vamos a Ezequiel, y no es un hombre, perdón, es uno que aborreció la reprensión y se dejó corromper por la mentira. Vamos a Ezequiel 28:14, perdón. No es un ser humano, por el contrario, es un ángel. Es un ser que era divino, o un ser divino que se corrompió. Ezequiel 28:14, para que tú te des cuenta de dónde proviene la levadura que leuda al hombre. ¿Ok? A la carne del hombre. A esta masa llamado ser humano. Ezequiel 28:14-17. Y dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras todo en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Levadura, ¿no? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿De quién está hablando aquí? Del chanclas, así es. Del chanclas mismo. Así es. Quiso ser más grande que él. Dijo a Satán que él, así es, que él queriendo ser más que Dios, queriendo ser superior a Dios, se corrompió en sí mismo y se convirtió en levadura vieja, en levadura que corrompe a todo aquel que escuche y que coma del fruto del árbol del conocimiento del mal. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros que comieron de ese árbol del conocimiento? Adán y Eva. En el orden exacto es Eva y Adán, ¿no? Bueno, pues ellos comieron por primera vez del fruto y después de ese fruto siguieron comiendo todos los seres de la tierra, porque ya estaban contaminados. Ya habían sido contaminados de esa misma levadura que fue insertada a la humanidad a través del engaño y de la maldad. En Génesis 3, del 1 al 7, no lo vamos a leer, pero es para que lo recordemos simplemente. Fue injertada la levadura en la primera pareja. Fue engañada la primera pareja y se les hizo de conocer, y se les hizo del conocimiento de ese árbol, ¿no? Que te voy a decir algo, no fue Satanás quien se los hizo saber. Dios mismo les dijo: de ese árbol no comerás. ¿Y qué les dijo la serpiente? No morirás, no te preocupes, no morirás. Y sí, había muerte espiritual, ¿no? La levadura fue vertida, mezclada en el corazón de ellos y corrompió lo que era perfecto. ¿Estás de acuerdo? Porque el estado de ellos era perfecto antes de haber comido de esa levadura. El orgullo, lo que la serpiente les enseña y ellos conocen al comer del árbol del conocimiento del mal, es no otra cosa más que todo aquello que justifica al hombre para ser conforme a su voluntad. Orgullo, altivez, ¿no? Soberbia. Es el orgullo, en realidad, lo que la serpiente les enseñó a ellos y de lo que ellos comieron.
Entonces, esto nos tiene que empezar a dar la luz, que ya lo sabemos muchos aquí presentes, pero de que en realidad la levadura que corrompe al ser humano es el orgullo mismo. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, perdón, de igual forma, como dice nuestro verso que acabamos de leer, la levadura que debemos eliminar es la que entró en el hombre y fue pasando de generación en generación, enseñándose de uno a otro. El orgullo, ¿no? La levadura que debemos eliminar de nuestra vida, podríamos plantearla de la siguiente manera. Levadura física, que representa la corrupción física de las cosas a través de ¿qué? Del pecado. Porque el pecado también te corrompe físicamente, ¿no? Levadura espiritual, corrupción del espíritu, de la mente y de la voluntad del hombre. ¿Ok? Estas son las dos formas en las que nosotros podríamos o tendríamos que observar el efecto de la levadura en el hombre. Físicamente, porque se ve en el cuerpo y en el físico del ser humano cuando está la levadura presente. Inclusive el cáncer es una forma del resultado de tener levadura, de odio, de resentimiento, ¿no? Un sinfín de enfermedades. Y en lo espiritual, bueno, ¿qué te digo? La distorsión de tu mente y de la voluntad, ¿no? Físicamente enfermedad. Exactamente, enfermedad. La levadura de los fariseos, que es como el Señor lo menciona en Marcos, ¿no? Vamos a leer Marcos 7, 6 y 9. Eran las doctrinas de hombres agregadas a la fe correcta de Mashiach, que son los primeros que hacen esta cosa de empezar con leyes y tradiciones que el Señor mismo reprendía, ¿no? Marcos 7, 6 y 9. Fíjate cómo Yehoshua trata con esto, ¿no? ¿Ya están ahí? Respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ya viste cómo lo que decía en un principio no estaba tan lejos de la verdad, ni tan alejado de lo que es en realidad? ¿No? Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras cosas, muchas cosas semejantes a esas. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Y no es de extrañarnos que un rabino o un maestro de la tradición judía te diga que igual y lo que es más importante y lo que tú tienes que conocer y lo que tú tienes que practicar es lo que te dice el rabino, no lo que te dice la escritura. Lo que te dice la ley oral, perdón, sí. Y aunque tengas que romper la ley de Dios para cumplir con alguna tradición judía, pues tendrás que hacerlo. Imagínate nada más. Y hay como muchas doctrinas, como muchas masas que se mueven como los mormones, como los de... Es que, exactamente, mira, vamos... Evangelio, pero luego tienen sus libros de los que ellos más se dedican a mirar eso, y claro, de la familia y del amor, pero es que increíble, pero es que mira, increíblemente ni siquiera tendríamos que ir a pensar en doctrinas tan radicales como los testigos o como otras, ¿no? Que son radicales y que han inventado cosas inclusive para justificar sus propias maneras. No, miremos a hermanos que están en denominaciones cristianas, ¿no? Que igualmente han invalidado los mandamientos para el cumplimiento
de las normas o de las, ¿cómo se llama? De las corrientes de las cuales pertenecen. Y es terrible. Y lo justifican a través de decir, es que el Señor dijo, cosa que nunca hizo. ¿No? Deuteronomio 12:32. Es cortito, dice. ¿Qué dice Deuteronomio 12:32? ¿Alguien lo tiene por ahí? 12:32. Asegúrate de obedecer todo lo que te mando sin añadir ni quitar nada. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Devarim, uno de los primeros 5 libros que se escribieron en la Biblia, escritos por Moshe, conforme a lo que Dios le había enseñado, conforme a las leyes que Dios le había dado. ¿No? Deuteronomio, no estamos hablando del libro de Juan. Inclusive no tenemos por qué mencionarlo de esa manera, porque aún el libro de Juan está inspirado por Dios y es también palabra de Dios. A lo que me refiero es que no es moderno. Este mandamiento fue un mandamiento que se dio justo cuando Moshe descendió del Sinaí. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás nada. Y hermano, yo te digo hoy, ¿no? Los que estamos aquí ya sabemos, caminamos en esta emuná, pero a quien nos está viendo a la distancia, hoy, en donde tú te congregas, se ha roto lo que dice Deuteronomio 12:32. Analízalo, ¿no? Y ponte alerta, porque los tiempos no son los mejores, ¿eh? El tiempo está cerca. Mateo 16:5. Y vamos hasta el 12. Mateo 16:5 al 12. Mateo 16. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yehoshua les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Inocentes, ¿no? Y entendiéndolo esto, Yehoshua les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que es porque no traían pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogieron? Fíjate, ¿no? Les está haciendo saber, ¿no? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces en ese momento entendieron que no se les había dicho que se guardaran de la levadura del pan físico, sino de la doctrina que ellos, los fariseos y los saduceos, tenían. Cuídense de las doctrinas porque no son bíblicas. Bueno, no se va a decir Yehoshua bíblicas, pero no son ni forman parte de la Torah ni de las instrucciones de Adonai, ¿no? ¿Qué es la levadura de los saduceos? ¿Alguien sabe a qué se refiere la levadura de los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? Así es, mi querido Monty, así es. Los saduceos, con su manera de pensar, negaban la obra de Mashiach y al Ruach, porque al negar la resurrección, negaban también la redención, ¿no? La resurrección de los muertos y la vida eterna. Ellos no creían en nada de eso. Nada. Y por eso Yehoshua les dice, cuídense de ello, porque ello va en contra de lo que yo les enseñé y les di en el Sinaí. Josué decía, yo soy la resurrección y la vida. Claro, imagínate nada más, ¿no? Hechos 23:6-8. ¿23? 6
al 8. Ya, ok. Entonces, dice, Pablo notando que una parte eran saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, como bien dice Monty, ni ángeles, o ni ángel, ni espíritus, o el Espíritu de Dios, pero los fariseos afirman estas cosas, ¿no? El problema de los fariseos era otra, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que eran añadidos. Todo lo que fuera añadido, porque estos saduceos tenían un pensamiento que no estaba inspirado en la Torá, que no estaba inspirado en lo que decía la Torá. Y entonces ellos habían generado toda esta forma de discernir que no iba conforme a la voluntad de Adonai. Y tanto Yehoshua como Pablo mismo lo hace saber, ¿no? Ahora, la levadura de tolerar el pecado de idolatría. Ese es otro de los puntos que nosotros tenemos que ver. Y tú vas a decir, hermano, con idolatría somos todos aquí bien creyentes, hombre. ¿Cómo nos viene a decir a nosotros idolatría? Tú vas a ver de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Levadura de tolerar el pecado de idolatría. Aunque parece muy lógico, ¿no?, que hablemos de idolatría como pecado, existe la idolatría oculta, que leuda nuestra forma de vida y se camuflaja sutilmente, tolerando el pecado en nuestras vidas. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios 6, perdón, siempre les digo, Dios mío, 1 Corintios capítulo 5, verso 6 al 11, siempre hago lo mismo, perdónenme. 1 Corintios 5, 6 al 11. Fíjate lo que dice, ¿eh? No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestro Pesaj, nuestra Pascua, que es Cristo, que es Yehoshua, el Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo ahí? Si tuviéramos que explicar lo que está diciendo ahí Pablo, ¿qué está diciendo? Porque nuestro Pesaj ya fue hecho, ya fue sacrificado. Dejemos la vieja levadura, la levadura vieja, la de maldad y de malicia, y entonces presentémonos como masa nueva, sin corrupción. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuál es la levadura vieja? ¿Cuál es la levadura vieja? Los vicios del viejo hombre. Los vicios del viejo hombre, exactamente. Las formas que se tenían, ¿no?, de vida, las costumbres, las tradiciones, ¿no? No, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Por tener un ejemplo, ¿eh? No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Si apagamos los móviles, estaría muy bien, porfa, porque no es que terminamos distrayéndonos, ¿no? Y yo el primero, y yo el primero, ¿no? Más bien dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, escucha esto por favor, porque aquí es donde se empieza a poner bueno el asunto, que llamándose hermano fuere fornicario, o fuera avaro, o fuere idólatra, o maledicente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Sí entendimos lo que dice aquí? ¿Qué entendimos de lo que dice aquí? Que alguien me lo comente. Que si ves una persona que está teniendo cosas que van a repercutir negativamente, no te involucres en nada con él. Porque te vas a contaminar. Y luego dice, fíjate, que uno llamándose hermano fuese con estas características, porque, a ver, ¿por qué uno que fuese llamado que se llamase hermano hiciera estas cosas? Porque los del mundo las hacen sin ningún miramiento. Los del mundo no les preocupa ser fornicarios. Inclusive lo fomentan, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Somos pareja de hecho o cómo? ¿No? Oye, pero es que hay que casarse, no, como pareja de hecho. No pasa nada. Eso allá afuera. Es más, legalmente, hay un proceso jurídico que te permite ser fornicario. Si lo vemos de esta forma. Claro que para ellos es natural. Para el mundo es natural. Para el mundo no hay. No hay ningún límite de esto. Pero el hermano que diciéndose hermano sigue practicando estas cosas, ¿no? Ni con esos se junten, dice. ¿Por qué qué? Porque terminarán como ellos, ¿no? Y es que yo les pongo aquí de comentario, es en este punto donde nosotros debemos preguntarnos si hay de esa vieja levadura en nuestro corazón. Aún siendo creyentes, escuchen por favor y pongamos atención, aún siendo creyentes, participamos de la avaricia, de la idolatría, de la maledicencia, de los vicios, los viejos vicios de la carne, como bien dice mi hermano Monty, ¿no? De la fornicación. Formamos parte de eso. No, hombre, hermano, ¿cómo que no me diga a mí que yo fornico? A ver, espérame. Porque no es necesario llegar a tener una relación sexual física para fornicar espiritualmente, ¿eh? Y cuando nosotros le estamos entregando nuestro corazón en algún porcentaje a algo más que no sea Dios, ya hay adulterio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Seguimos andando como en el mundo, con prácticas como en el mundo, con pláticas como en el mundo, de temas que no aprovechan, con costumbres e inclusive tradiciones que no van en concordancia con la Torah y que deshonran a Adonai. Preguntémonos esto, porque es importante. Y en esto también tiene que ver en, ¿obedezco lo que dice la Escritura o sigo haciendo lo que se me da la gana? La dieta del Señor, que el Señor sabemos que la puso ahí por un fin específico, para ser santos como Él es santo, porque eso dice, ¿no? Y sean santos como yo soy santo, cuando habla de lo que se puede y lo que no se puede comer. O seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Y perdón si me pongo un poco rudo, pero es que es tiempo de decir, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy con el Señor o estoy como que quiero, pero a veces no me animo? Es que hay cosas que tú no comprendes. Hay cosas que pesan. ¿Seguimos festejando San Valentín? ¿Seguimos festejando Navidad? Nochevieja, brindando a la medianoche, comiendo uvas como lo hacíamos en el pasado, ¿te acuerdas? Así lo hacía yo, ¿eh? Así lo hacía yo cuando andaba en el Mundial. ¿No? Pidiendo deseos, usando prendas de tal o cual color. O sea, de verdad seguimos haciendo y teniendo estas prácticas, porque eso es tener levadura en tu corazón. Eso es tener las prácticas del mundo, con la pena. Eso es como si se repitiera
lo mismo cuando lo del becerro de oro y que Moshe les dijo, quien realmente quiera estar. Ándale, como si Moshe estuviera diciendo en este momento, los de Adonai, de este lado, ¿no? Y los del mundo, que sigan en el mundo. Porque sabes, pero tu carne no lo hace, no pasa nada. No. Es que como yo no veo que me pase nada, yo no veo que me muero, yo no veo que me enfermo, yo no veo, por la misericordia del Señor es que no pasa esto. Pero entonces dice Pablo, ¿qué van a hacer? Van a ocupar esta gracia como pretexto, van a usar esta misericordia y esta bondad de Dios para seguir pecando. O de alguna forma te va tan bien que piensas que a pesar de cómo estás andando... No, pues que es una bendición de parte de Dios. Pues más bien deberíamos decir, qué bueno es Dios para con nosotros, que aun cuando yo voy en contra de su voluntad, ¿no? Él sigue dándome bendiciones. Les pongo yo aquí, déjame te digo, que si es que lo sigues haciendo, perdón, pero esto es real, y de cara a lo que viene de Pesaj, no estás habilitado para guardar o festejar la fiesta de Pesaj. No puedes participar de la mesa del mundo y de la mesa de Yehoshua al mismo tiempo. No puedes. No, es que de verdad no es algo que yo diga, es algo que la Escritura misma lo dice. Es que a veces también, perdón, lo toman como una cena normal, bueno, estamos reunidos entre hermanos, pero no tienen esa capacidad de entender lo profundo que es esto y esta reverencia que debe haber. El peso, fiesta o no se la cena cualquiera. El peso real que es para Ya vamos ahí. Que nos vamos de comida con alguien, pero esto es algo especial y esto es reverencia. Porque se bebe y se come juicio, ¿no? Fíjate lo que dice 1 Corintios 10, 21 al 23. Cariño, ya que le cierran y ya que no le abran, porque 1 Corintios 10, 21 al 23 dice: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. 1 Corintios 10, 21 al 23. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo a Hashem. O sea, es que te das cuenta. ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Podemos hacer estas cosas de verdad? Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. ¿No? Y esta frase no es mía, esta frase es del Haber Eric, pero la puse aquí porque me encantó. Teniendo ante todo en mente la necesidad de apartarse de tales cosas por apego a Dios, al Dios único. Es momento de apegarse al Señor. Es momento de apegarse al Señor, de verdad. Allá afuera las cosas están terriblemente brutales. Como si tenemos todo allí en la bandeja y no es que el Señor te prohíba hacerlo, sino que es que el Señor no te prohíbe nada. El Señor no, tampoco no elegimos, porque no tenemos la capacidad tampoco. El Señor es el quien da su Ruach HaKadosh en nuestra vida, su espíritu de santidad, y el Señor o sea, Él pone todo. Claro, Él ya proveyó. Él ya proveyó todo, lo bueno, pero, lo malo está allí. Pero nosotros estamos realmente siendo fieles a ello. Es para, ¿qué te digo yo? El Señor nos da el Ruach HaKadosh y el Señor nos hace ver, discernir ahora, lo que es correcto, lo que es el apego para Él y lo que no te conviene, lo, claro, que te va a traer desapego. Y es que fíjate, entonces tenemos que caer en la siguiente categoría, ¿no? Que después de esto tenemos que ir a una categoría aún más ruda, ¿no? ¿Cómo se ve la levadura en la vida de un creyente cuando es la levadura de la necedad? Porque cuando nosotros decidimos seguir haciendo conforme a nuestra voluntad, sin importar lo que el Señor esté diciendo, entonces ya hay necedad. ¿Se acuerdan cuál era lo que habíamos definido como necedad cuando estudiamos Proverbios? El que sabe y conoce la voluntad de Dios, pero hace lo contrario o conforme a su vida, conforme a lo que quiera su carne. Ese es el necio, ¿no? Habíamos definido al necio como el que sí conoce
Porque si no eres un ignorante y no puedes ser un necio. La necedad va en función a ya conocer, a ya haber probado y aún así decir, no me importa, yo hago lo que quiero. ¿No? Y esta necedad y esta levadura es de las más peligrosas, ¿no? Porque entonces en la necedad hay rebeldía, en la necedad ya hay deshonra, en la necedad ya hay un montón de parámetros que no van en contra de la voluntad de Dios. Fíjate, son estos que niegan la verdad, pero no solo la niegan, sino juzgan y persiguen a quien se las muestra. Cuidado en que nosotros, cuando se nos es expuesto o se nos es exhortado o se nos ha mostrado las cosas de la levadura que hay en nuestra vida, vayamos y nos levantemos en contra de eso, ¿no? Porque es aún peor, ¿no? Yo creo que tenemos que vivir todos los días siendo conscientes de que nuestra vida todo el tiempo está como en una balanza, ¿no? Porque tenemos al Ruach, pero seguimos siendo carne. Claro. Entonces, en función a lo que nosotros más alimentemos, empieza a tener más valor. Y a veces caemos en jactarnos en que somos hijos de Dios y que el Ruach está en nosotros, pero si no estamos dando fruto, Claro. al final es porque está pesando más todo lo que somos naturalmente. Entonces, eso no, el hecho de decir que y de creer que Mashiach murió por ti no te da ningún peso ni ningún Claro, valor. porque debe haber la manifestación clara de que... Si tú no estás viviendo conforme a lo que estás hablando, al final... Sí, porque no es que, fíjate, no es que sea inválido el sacrificio de Adonai. El sacrificio de Adonai en la figura de Yehoshua es válido en todo tiempo y eternamente. Es tu propia incredulidad de alguna El que lo invalida para tu vida. ¿Me entiendes? Marcos 6, del 16 al 18. Este es uno de los necios, de los bien leudados conforme a la necedad. Herodes, ¿no? Marcos 6, del 16 al 18. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de entre los muertos, ¿no? Pensando en Yehoshua, porque dijo, fíjate cómo lo perseguía el remordimiento de lo que había hecho, ¿no? Porque el mismo Herodes había enviado y había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Por qué? Porque la había tomado por mujer. La mujer de su hermano, él la había tomado por mujer. ¿Y qué le decía a Juan el Bautista? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le ejercía un juicio conforme a lo que dice la Escritura. Herodes era judío, ¿eh? Herodes era judío, supuestamente practicante de la Torá, y había tomado la mujer de su hermano. Y por esa razón es por lo que le corta la cabeza al Bautista. Entonces, Herodes fue un necio que negó la verdad y persiguió a quien se la hizo ver. Debemos cuidarnos de no caer en esta categoría. Porque de verdad, cuando somos necios y permitimos que la levadura de la necedad entre nosotros, es terrible. Fíjate, les pongo yo aquí, hay muchísimas expresiones de levadura en nuestra vida. De hecho, la descomposición u oxidación es observado como una descomposición del estado perfecto de algo, ¿no? Que pasa a un estado ¿de qué? De corrupción. Esta oxidación es muy rápida. ¿Qué tan rápida es la oxidación de la masa? ¿Alguien me lo puede decir? De las buenas señoras aquí presentes que han hecho la matzá. 18 minutos. En 18 minutos ya hay oxidación y ya hay corrupción. Ya se descompuso. Yo te voy a decir una cosa. La mente del hombre... Eso es mucho, ¿eh? La mente del hombre en 5 segundos. Si tú no quitas, si tú das una mirada... Bastan unos minutos para corromper la mente y el espíritu del hombre. ¿Qué te digo? Minutos, segundos, imágenes. Imágenes. Basta escuchar un poquito de algo. Basta con murmurar tantito. Basta con desear lo prohibido. Aquí en tu corazón. Ni siquiera lo llevaste a la práctica. Aquí en tu corazón. ¿No?
de creer en las mentiras, estas que se nos han enseñado, ¿no? Como inocentes, o que no van en contra de Dios, pero que le deshonran en su forma y fondo, ¿no? De poner nuestra confianza en algo o en alguien que no sea Yehoshua. Alguien que nos diga el futuro o nos revele las verdades ocultas. Y en minutos, segundos, instantes, estaremos contaminados y corruptos. Bien leudados. ¿No? Cariño, que le bajen un poquito. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que entra en minutos a tus ojos contamina tu espíritu, contamina tu mente. Y te voy a decir algo, puede ser la causa de una vida entera de fracaso. Gente que fue delincuente, asesinos, pedófilos, violadores, ladrones, lo que sea, por cosas que en segundos vieron, pequeños instantes, ¿no? En la estructura mental de un ser humano, el hombre y la mujer que dejan su uso natural para convertirse en otra cosa. Esas cosas suceden en segundos de haber tenido contacto con un poco de levadura. Nosotros que somos adultos, imagínate los pequeños. Y ahora mismo. Primera de Corintios 5, del 6 al 8, dice, fíjate, es que este Pablo les daba durísimo, durísimo. Es que los corintios estaban, la jactancia de ustedes no es buena, les dice. O sea, muy creíditos, ¿no? Ellos eran los que creían, creo, como el Señor ya hizo lo que hizo, ellos ya no querían hacer nada, ¿no? No, ellos en Corintio era donde se veían estos ejemplos de que el hijo andaba con la esposa de su... con esas corrupciones que traían, ¿no? Que todo ya era como... Es a los Gálatas a los que les dice que se han ido por las tortas una vez ya conociendo la verdad, ¿no? Pero a los corintios se traían cosas durísimas de fornicación, de desvíos terribles que habían en ellos. La jactancia de ustedes no es buena. ¿Qué se creen? Obviamente le está diciendo esto, ¿no? Pues ahora, ¿qué se creen ustedes? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una masa sin levadura, sin hametz, ¿no? Como lo son porque en Mashiach es nuestro Pesaj que ya fue sacrificado. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con levadura, sino como masa nueva, sin levadura, de sinceridad y de verdad. La jactancia del hombre le llevará a creer que él tiene el control, sin darse cuenta que está siendo en realidad controlado, ¿no? Fíjate en eso, fíjate lo que dice. El que dice, yo tengo el control de la pornografía, perdóname, está siendo controlado por la pornografía. El que dice, yo tengo el control del alcohol, ay, a mí no me manda, yo le mando y le mando que entre, ¿no? Bueno, ¿no? El que cree tener el control está siendo controlado. Ya casi terminamos. En este tiempo de este Moed que estamos por celebrar, esta cita divina, que es un mandamiento de Adonai, en la cual no tendremos contacto alguno por 7 días con levadura o algo leudado, es la forma didáctica que tiene Dios de enseñarnos de que debemos deshacernos y cuánto pecado hay en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Qué tan leudados estamos. Eso es lo que pasa cada panes sin levadura, ¿no? A los que y festejamos panes sin levadura, cada año es un poquito más, y cada año inclusive más profundo, Ay, yo creí que ya no había levadura. Ahí está, papá. Hay que sacarla, hay que quitarla, hay que limpiarla. Así como vas y en tu casa te pones a buscar todo donde no haya
Que no haya, ahí es que los niños andan comiendo galletita, pues búscale en el sillón y límpiale, y levanta el sillón y trapéale, y busca por todos lados, porque no debe haber nada. Los judíos hacen hasta lavados rituales de ollas con agua caliente y están orando ahí en ese momento mientras se están lavando, ¿no? Hacen su rollo, ¿no? Pues, ¿sabes? Nosotros debemos tomar esto como esa práctica, pero para nuestra vida, escudriñar en nuestro corazón. Este año hubo tal, fulano, sultano, pum, pum, pum. No, sigue habiendo un montón de hametz en mi vida. Tengo que deshacerme de él. De una vez por todas. ¿No? Como ya hemos dicho antes, el número 7, ¿qué representa? La temporalidad. La temporalidad, ¿sí? Representa la temporalidad, representa la totalidad de algo, pero también representa la temporalidad, que todo tiene un principio y que tiene un fin, ¿no? Que todo lo que empieza llega a su fin. Estos 7 días que están por venir deben ser de diligencia y escrutinio de nuestro espíritu para encontrar la fuente de la contaminación de nuestra mente y por ende en nuestra voluntad, si es que está corrupta. ¿No? Porque te voy a decir una cosa, la práctica de no tomar levadura física te va a llevar directamente a pensar en la levadura espiritual. Les pongo yo aquí, porque será de afrenta, ¿no? Para todos, para tu vida y para la mía, retirar los malos hábitos, las malas costumbres. Será afrenta a nuestra carne y será puesta a prueba, inclusive a juicio, delante de Hashem, durante este tiempo. Pero una vez que Hashem te mete en el hornito de la aflicción, no será por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar o cuánto tiempo no debe pasar entre que haces la masa y que queda completamente hecha? ¿Cuánto? 18 minutitos. Yo no te puedo garantizar que serán 18 minutitos de aflicción en el hornito de fuego. Tal vez sea mucho más. Pero, ¿sabes? El mismo efecto que tiene cuando tú metes al horno o al sartén y lo pones a que se cosa y todo lo que pueda hacer o pueda haber corrupción se quite y se elimine, así también el Señor, cuando te mete en el hornito de la purificación a través de su aflicción, vas a quedar limpio tu corazón, tu mente. Pero ojo, tú puedes pasar este pan sin levadura de noche. De noche. De ti dependerá verdaderamente que cumpla con el objetivo. De hecho, nosotros desde ahorita ya debemos estarnos preparando para llegar en ese momento y llegar sin nada de hametz en nuestra vida. Además, sin nada de levadura. Exacto, mira, esto que dicen eres brutal, ¿Quién te asegura que este no es el último Pesaj que tendrás? O porque viene el Señor, o porque ya no estás. O porque ya no llama a su presencia. O porque te llama a su presencia. ¿No? Deuteronomio 16:3. Ya casi terminamos, ya vamos. No debes comer con él nada leudado. Deuteronomio 16:3. Por 7 días después debes comer panes sin levadura. Ojo, y lo pongo este versículo porque no solo es dejar de comer hametz o levadura, es que debes comer pan sin levadura, obligadamente. Ácimo, ¿no? Ácimo, lo que se le denomina ácimo, ¿no? Y fíjate cómo dice en las versiones, pan de aflicción. Pan de aflicción, así dicen las suyas también, ¿no? Pan de aflicción. Y sí. Porque tú saliste a prisa de la tierra de Misrayim para que recuerdes mientras vivas el día de tu salida de Misrayim. ¿Nosotros salimos de Misrayim? ¿Salimos de Egipto? El Señor cuando nos llamó, estábamos ahí. Todos nos sacó el Señor del mundo. Nos sacó de Misrayim. Del Egipto actual. Del mundo. ¿No? Sí, Egipto representa el mundo. Así es. Les pongo yo aquí 7 días lejos de la presencia de levadura
7 días buscando en nuestro interior el pecado de nuestras vidas y llevarlo al fuego. Y ponerlo a fuego. ¿No? Éxodo 12, del 15 al 20. Ya terminamos. Casi. Ya soy siempre, ¿no? 7 días comerán panes sin levadura. En el mismo primer día eliminarán la levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Celebrarán una ocasión sagrada en el primer día y otra ocasión sagrada en el 7º día. Ninguno trabajará en absoluto, se hará en ellos, ningún trabajo en absoluto se hará en ellos. Serán Shabbatot o Shabbat completos, de completo descanso. Solo lo que cada persona vaya a comer, eso solamente podrá prepararse. Observarán los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a tus ejércitos de la tierra de Misraim o de Egipto. Observarán este día a través de los siglos como una institución perpetua. Por si alguien tenía duda que lo debíamos festejar o no. En el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde, comerás pan sin levadura hasta el día 21 del mes por la noche. Ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días, porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la comunidad de Israel. Será un extranjero, o un ciudadano del país. No comerás nada con levadura en todos tus asentamientos, comerán pan sin levadura. Esta fiesta que Dios ordena cumplamos viene después de Pesaj, o empieza, el ceder de Pesaj es solo en la noche, del primer día, ¿no? El 5, ¿no? El 5, exactamente. Y esto tiene una cronología perfecta puesta por Hashem, ¿no? Déjenme ver qué tanto falta. Ya terminamos, ya casi terminamos, ahora sí ya, ¿no? Una vez que hemos sido hechos limpios a causa del sacrificio de Mashiach en la cruz, en el Pesaj, desechamos toda levadura, nos deshacemos, ¿no?, de todo eso, porque el Señor nos limpió. Debemos permanecer limpios de toda levadura. Limpia nuestra casa, nuestra vida, nuestra mente y nuestro espíritu del pecado y la corrupción. O sea, que esto debería ser así. Cuando el Señor vino, te rescató y te limpió, ya no tendrías por qué haberte vuelto a contaminar. Pero estamos en un cuerpo caído, como decía Nere hace rato, ¿no? Estamos en una condición caída que entendemos que aún todavía tenemos corrupción, ¿no? Porque vivimos en un cuerpo que está caído y corrupto. Pero es nuestra obligación buscar y desechar toda levadura. Toda levadura. No solamente esta semana. Todo el año. Todo el tiempo. Oye, que ven que vamos a hacer esto. No puedo. No puedo. Porque el Señor dice que no puedo ni debo. Y no lo voy a hacer. ¿No? Debemos limpiar nuestra vida de toda forma de levadura, de toda forma de orgullo, de toda forma de soberbia y de altivez. Pues eso es lo que justifica, encubre y promueve el pecado. Y tal vez para algunos haya cosas que no le parezcan tan pecaminosas. Pero como lo acabamos de decir ahorita, el pecado no tiene niveles. ¿No? No tiene niveles. Gálatas 5:1 dice: estén entonces firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. ¿No? Romanos 8:2: porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach, en Yehoshua, te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. No vuelvas allí. Ya estás libre. Ya te ha quitado del yugo de la esclavitud. Actúen como libres, dice Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Actúen como libres y no como lo hacen. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Adonai. ¿Sí está? ¿Sí?
actúen como libres. ¿Quiénes eran los libres? ¿Te acuerdas? ¿A quiénes se le llamaban libres? A los que no eran esclavos. Sí, pero de los del pueblo de Dios, ¿a quiénes se le denominaban libres? Pues a los judíos, ¿no? No, porque todos eran sacerdotes, todos eran pueblo, pero los sacerdotes, la palabra Cohen era libre, ¿sabes? Y entonces decíamos, ¿se acuerdan? Que los sacerdotes eran los que tenían que guardar más y más de las leyes de Dios. Pero si son libres, por eso, porque son libres. Y nosotros somos sacerdotes. Así es, ¿no? Actúen como libres, no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Adonai. Romanos 6:18. Y una vez libertados del pecado, sean hechos servidores de la justicia. Cariño. Primera de Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Adonai y que ustedes no son más suyos? ¿Cómo vas y te contaminas? Ya no eres tuyo, de ti. A veces no vamos entendiendo estas cosas. A veces leemos por leer o dejamos que pase el versículo. Ah, bueno, ya después lo entiendo. Intentámoslo de una vez por todas. Ya no somos más dueños de nosotros mismos. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, mora. Ya no somos más de nosotros. Así que cuando tengas ese deseo pecaminoso, cochinón, en el nivel que quieras verlo, por donde quieras, ¿sabes qué? No puedo. Mi sí ya está dado. Y es para Adonai. Tengo solamente no. El no está disponible. ¿Te sirve? Ya. ¿No? Primera de Pedro 2:5. Para que también se les use como piedras vivas para edificar una casa espiritual. Para que sean un sacerdocio santo, libres, ¿te acuerdas? Cohen, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim, ¿por medio de quién? De Yehoshua HaMashiach. A través, les pongo, ya es comentario mío, de nuestra obediencia, devoción y amor. Es que todo se resume en eso. Obediencia. Y esta obediencia es, ¿por qué? Por devoción. Y esta devoción es debido a ¿qué? Al amor que siento por Dios. Por amor a nuestro Rey, Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues ahí le vamos a dejar. Muy bien. Ahí le vamos a parar, ¿no? Bien. Todavía Shabbat Shalom, todavía, ¿no? Shavuatov, buena semana para todos. Y pues vamos a poner esto en práctica, ¿no? Para que lleguemos a una semana de panes sin levadura, sea que guardemos Pesaj en el ceder de Pesaj o no. Ya les voy a pasar un escrito del reglamento nuevo que vamos a aplicar, y eso también a cualquier hermano que esté en la distancia y lo quiera, un reglamento que nos va a decir la forma en que debemos comportarnos y si debemos o no comer el Pesaj. Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú no puedes hacer el Pesaj porque entiendes que hay corrupción, ¿no? En esta fecha, tienes el mes siguiente para hacerlo también. ¿Ok? Pero ese mes sería con el propósito y el fin de verdaderamente buscar a Adonai. Ahora, si tú te has arrepentido, sabes que sí, durante el año hice un montón de tonterías que no son practicadas, sino que fueran como consecuencia porque soy nuevo, porque estoy conociendo, porque no sabía. Vale. Cena el Pesaj, ¿no? O sea, participa del ceder. Pero si no, no lo hagas. Te voy a decir por qué. Y es algo que de verdad debemos nosotros considerar, ¿no? Sí, también la lista de los alimentos los vamos a pasar también, ¿no? Vamos a considerar esto que le estoy diciendo como un caso de vida o muerte. Porque Pablo mismo dice,
el que come y bebe indignamente de esto, come y bebe juicio. ¿Qué significa indignamente? Que no lo discerniste, que no lo entendiste y que no tiene el peso que debe tener en tu corazón. Y por eso hay pecado y hay levadura en tu vida. Y luego tiene consecuencias espirituales, pero... El problema es que cuando dice Pablo que muchos están enfermos y otros inclusive han muerto, no tenemos que pensar solo exclusivamente en muerte física, que puede ser también, o enfermedad. Pero sí también tenemos que pensar que hay muerte espiritual. Y que cuando nosotros hacemos esto indignamente, comemos y bebemos juicio. ¿No? Pili. Aquí en Face hay una chica que es Edith Montoya que dice: he tenido siempre una duda. Ellos tuvieron que salir rápido y se llevaron la masa, no alcanzaron a hacer el pan. Por lo tanto, pasó un buen tiempo, esa masa leudó. No, porque ellos no habían combinado, no habían mezclado la masa. Ellos llevaron la masa, pero no llevaron nada. O sea, ellos hicieron el pan como se iba comiendo. Claro, claro. O sea, no es que hubieran hecho el pan y se lo hubieran... O sea, la realidad es que dice que salieron rápidamente porque ellos, inclusive el pan que se llevaron hecho, lo mezclaron. ¿Pero cuánto tiempo tienes que esperar para hacer el pan? 18. No. Un pan normal, gordito, de esos así, leudadito. Una horita igual. Pues por lo menos tienes que ponerle tu trapito y esperar 45 minutitos. 45 minutitos que no tenemos. Oye, pero ellos no cenaron antes de salir. Sí, pero dice que se llevaron el pan así, sin levadura, o sea, sin esperar a que leudara, ¿me entiendes? Es el pan de aflicción, por eso le llama. En realidad lo que ellos hicieron es que pum, 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 y así como haciendo, pum, velos poniendo, cócelos, que nos vamos, ¿me entiendes? No es que no hubiera leudado, o llevaban la masa la harina para hacer el pan más adelante, o los que ya llevaban hechos, ya los llevaban cocidos. No era que hubieran llevado la masa así y se les hubiera leudado, y bueno, eso ya era hasta jamés, no era jamés solamente, ha sido levadura vieja después de 48 horas, ¿no? No, sino que no tuvieron tiempo de esperar a que inflara, ¿me entiendes? Sino que ellos lo hicieron rápido, en 18, bueno, fíjate, rápido, ¿no? ¿Cuántos panes hacemos nosotros en menos de 18 minutos? Si tienes espacio suficiente, A lo mejor ellos tenían unos ahí los tiraban. hornitos de piedra. Sí, unos hornitos de piedra buenos y calentando panes ahí, de volada se hacían, ¿no? Entonces, de verdad, pongamos atención en esto porque no es un juego. Tenemos que dar el peso, desde hace rato Gladys algo muy importante, debemos darle el peso a las cosas que lo requieren. No podemos ignorar, no podemos pasar de largo, no podemos andar en oscuridad, como decíamos a la tarde del mediodía. Debemos verdaderamente andar como de día, en la luz de nuestro Mashiach, sin leudo, sin, ¿cómo se llama? Sin esperar a que el pecado venga, fermente en nosotros y después nos separe de la voluntad de Adonai. Además que hemos sido convocados por el Señor a esta cita, y si terrenalmente cuando tenemos una cita nos arreglamos y tratamos de ir lo mejor, pues con más razón esto, que Claro. al final, que es conmemorar lo que el Señor hizo por nosotros. Y algo muy importante que nosotros debemos entender es que de Pesaj en Pesaj no es prepararte para Pesaj un mes antes. Esto es una preparación continua. ¿Me entiendes? O sea, yo debo de vivir una vida que me permita llegar a Pesaj Lo más ligero, lo menos esponja. lo menos esponjado, ¿no? Lo menos fermentado posible. Normalmente pues siempre llegas caminar, al final, ¿no? con tu carne y con todo. Y Claro. falta un mes y recién me voy a empezar a limpiar. Pero creo que esto debe de ser algo que debemos entender. Y por eso hace hincapié de las fiestas del mundo, de los carnavales, de que si a los niños no pasa nada, que vayan a la escuela y los vistan de hormiguita o de no sé qué para que salgan disfrazados, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Sabes? Todas estas cosas leudan el corazón de los niños, leudan nuestro corazón y no hacen otra cosa más que manifiestan que no hemos entendido que conocemos a Adonai, ¿no? Entonces, vamos a ponernos serios en esto. En verdad, vamos a ponernos serios.
Porque tal y como decía el Haber Eric, lo voy a buscar ahorita porque me encantó esa frase de verdad, que está se está haciendo todos los hermanos líderes de las congregaciones de España, un manual, ¿no? Un reglamento para la fiesta de Pesaj, que ya lo tengo ahí en mi poder y que ya voy a hacérselos llegar también a los que lo deseen y a los que están en la comunidad. Pero en una parte dice, teniendo ante todo en mente la necesidad de apartarse de tales cosas por apego al Dios único. O sea, porque conoces a Adonai y porque estás pegado a Él, ¿no? Y luego dice, es momento de apegarse al Señor. Y lo pone Él en símbolos de exclamación. Es momento de apegarse al Señor. Ya no estamos en tiempo, nunca ha sido tiempo de desviarse ni de aligerarse, pero hoy los días son más malos que antes. Entonces, tomemos esto en cuenta. Amén. David, que recuerdes que con esto ya se termina Shemot, que Hazak. Claro, lo que pasa es que sí, porque es Picudei, pero Picudei en este año también se da junto. Claro, gracias, Chabelón, gracias, mi hermano, porque se dan las dos parashas juntas, ¿no? La de Picudei se da junto con la de la actual, ¿no? ¿Para qué? Pregunta con la hermana esa, dice, en el calendario gregoriano empieza la fiesta del Pesaj, empieza el 5 y termina el 21, No. A ver, sí. En el calendario gregoriano, sí, del calendario gregoriano o el equivalente al calendario gregoriano sería del 5 al 11, ¿no? Pues son los 7 días. Porque al 21 ya es demasiado, ¿no? Más bien es que aquí hay una confusión, porque en el hebreo dice del 14 de Aviv al 21 de Aviv, en el calendario hebreo, ¿ok? Entonces, por eso es que es en realidad del día 5 al día 11, que es una semana. Los ¿Ok? dos inclusivos, ¿no? ¿Mande? Los dos incluidos. El 5 es el ceder, sí. Sí, el día 5, que es el Shabbat alto, que es cuando se hace el ceder, ese mismo día que ya empieza a la caída del sol, y en el último día también es un Shabbat alto, ¿no? Entonces, en la medida de lo que podamos, y lo recordamos siempre, esto es un Shabbat como el Shabbat semanal, ¿no? Claro, es un Shabbat un poco, o un mucho también de considerarlo, porque es una fiesta solemne con el Señor. Entonces, si por alguna razón no puedes dejar de trabajarlo, haz lo mismo que los Shabbats cuando te toca trabajar, por algunas razones. Porque vivimos y entendemos que no vivimos bajo una teocracia, ni bajo el calendario hebreo, sino vivimos bajo un sistema corrupto, de maldad, la verdad, ¿no? Pregunta tu nombre. Víctor. Bueno, Víctor, sí, claro. Víctor. El hermano que está... Bueno, Víctor Chaya, servidor. Entonces, bueno, pues así es, ¿no? Entonces, vamos a terminar ya el estudio. Y mira, se llama Víctor, dice Celia. Claro. Entonces, bueno, vamos a terminar y vamos a ponernos serios con esto, porque lo requiere seriedad. Vamos a pasar una lista, tanto en el Face, de lo que se puede comer, de lo que no, de lo que es posible no, y también les voy a hacer llegar este reglamento a todos los de la Quejilot que estamos aquí, a la Quejilá, perdón, y de la Quejilot que están en los hermanos que están con nosotros también se los podemos hacer llegar para que empecemos a caminar en seriedad con esto, porque no puede ser posible que aún todavía estemos, como decía Pablo, ¿no?, a los hermanos de Corintios, esa jactancia, ¿no?, jactándonos de cosas. ¿Vale? Ok, pues Shabbat Shalom a todos. Shavuot Tov.